que nuestro hermano pastor Israel Afanador. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de decir que la gloria es para Dios. La gloria es de Él y la gloria es eternamente para Él. Bienvenidos todos los hogares, todas las familias que se hacen representar en horarios como estos, en actividades como estas, pero más que actividades, oportunidades que Dios nos da de poder congregarnos, saludarnos, disfrutar de ese amor cristiano, de la comunión cristiana, orar unos por otros, cantar y también oír la palabra del Señor. Después de haber cantado, de haber orado, de habernos saludado, entonces, como algunas veces lo digo, cuando hay un tiempo de hablar, entonces ahorita vamos a callar y vamos a oír. Vamos a oír no a Israel, sino la palabra del Señor, que es también no solo para ustedes, sino para mí también. Vamos a orar al Señor y nos disponemos a meditar en la palabra del Señor. Un tema como el de hoy, que confieso a veces que no es fácil predicarlo por el temor a ser de pronto malentendido, por el abuso que puede haber hoy día también cuando se trata de este tema, el abuso que hay en muchas iglesias. Pero vamos a orar y pedimos que sea el Espíritu de Dios ayudándonos a entender, iluminándonos para comprender su palabra. Amado Dios, te damos gracias en esta hora porque nos das el privilegio de estar vivos, de tener salud. Oh Dios, rogamos por aquellas personas que se encuentran postradas, Señor, en una cama con un terrible dolor. Hemos estado encadenados en oración, rogando por personas como nuestro hermano Dagoberto Angarita, Señor, a quien nuevamente recordamos y pedimos, poderoso Dios, que tú estés obrando con tu mano poderosa y misericordiosa en ese cuerpo, en ese dolor tan terrible que tu hijo y tu siervo, Señor, está enfrentando. Pero hay un Dios poderoso, Señor, todopoderoso, Señor, que eres tú, amado Señor, el cual obra, bendito Dios, más allá de nuestra capacidad de entender, de comprender, Señor. Oh Dios, al estar frente a tu palabra, pedimos la sabiduría tuya, Señor. Pedimos la gracia tuya, Señor. Pedimos que sea el control de tu Santo Espíritu, Señor, iluminando nuestros entendimientos para entender tu palabra, Señor. Guárdanos de tergiversar tu palabra. Guárdanos de resistir a tu palabra, Señor. Oh Dios del cielo, ayúdanos para ser sensibles a tu palabra, bendito Dios. Pedimos que el Espíritu de Dios nos ilumine para entender ese propósito original que tuvo el Espíritu Santo, el autor de tu palabra, al inspirar a aquellos hombres, tus siervos, en la escritura de la misma, Señor. Hoy día tu palabra, Señor, sigue siendo, por supuesto, infalible, todopoderosa, Señor, y necesitamos, Señor, ser cambiados cada día por tu palabra, Señor. Gracias por este caballero, gracias por esta dama, gracias por este joven, esta jovencita. Doy gracias también por los maestros de las clases bíblicas, Señor, quienes también realizan una labor muy importante, Señor. Oh Dios, igualmente importante porque son esos instrumentos tuyos para llevar esa palabra a ese niño, a esa niña, a ese niño de 1 año, 2 años, hasta ese adolescente, ese joven, Señor, también llevando tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay muchos temas bíblicos que más en nuestros días tienden a ser o han sido tergiversados, de pronto malinterpretados, por ejemplo, o hay mucha confusión. Cuando se trata de los temas de la profecía, de los acontecimientos de los últimos tiempos, son temas que muchas veces producen mucha discusión, hay tergiversación de esos temas, hay diferentes interpretaciones con respecto, como dije, a temas como los temas proféticos, los acontecimientos de los últimos tiempos. Otro de los temas que tiende a ser malinterpretado muchas veces y que genera discusión es el tema de los dones del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿cierto?
A veces cuando se refiere a los dones del Espíritu Santo, algunos dicen todos aquellos dones que menciona la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, son prácticos hoy. Algunos pues creemos que Dios tiene sus propósitos con cada uno de ellos y los tuvo en el momento también de darlos. En fin, como dije, hay alguna de pronto diversidad en la interpretación de temas como eso. Inclusive el tema de la salvación, ¿cierto? Creemos firmemente que la salvación es un regalo de Dios por la fe en Jesucristo, es por la gracia de Dios y que nada puede hacer el ser humano para ganársela, ni inclusive también para preservarla, que es obra total de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay un poco a veces de tergiversación o diversidad muchas veces en la interpretación de un tema tan maravilloso como nuestra gran salvación. Y así podríamos hablar de otros temas más, y más en nuestros días, que son temas que generan de pronto un poco de discusión, hay diversidad en la interpretación y muchas veces también esto ha causado un poco de confusión a la iglesia. Pero creo que uno de esos temas que es bíblico también y que es muy mal interpretado muchas veces o muy mal aplicado es cuando la palabra de Dios habla de las ofrendas, del ofrendar. Es un tema también que ha caído, hay muchas iglesias y muchos pastores que han caído en el abuso de esto, sí, que han abusado, que se han convertido en instrumentos más del enemigo, y como dice la palabra del Señor allí en 1 Timoteo capítulo 6 y en 2 de Pedro capítulo 2, que hacen comercio con el evangelio y convierten la piedad como fuente de ganancia, sí. Hay que decir que este tema de las ofrendas es un tema que ha sido abusado, sí, y que hay siervos de Satanás realmente, porque no se puede llamar muchas veces pastores, ¿cierto? Siervo de Dios, a personas que abusan de la feligresía, que abusan de la iglesia, que estafan a los creyentes, que se enriquecen a costas de los creyentes. Y esto no es de Dios. Aunque el tema de la ofrenda sí es de Dios, sí es de Dios. Pero el hecho de que muchas personas conviertan las iglesias en empresas familiares, en empresas personales, eso no es de Dios. Y hoy día hay muchas iglesias que se han convertido en empresas familiares, en empresas personales, en negocios familiares. Y eso no es de Dios, eso es tergiversación del tema de las ofrendas. Ahora, cuando vamos a hablar de estos temas, produce un poco de temor. Y quiero decir que uno de los temores es precisamente por eso, por el temor a ser malinterpretado a raíz de tanto abuso que hoy día hay. Hoy día se habla muy mal de las iglesias evangélicas, de los pastores, ¿cierto? Muchas veces cuando una persona empieza a asistir, le dice a la familia, bueno, vaya para que lo roben, bueno, ya están robando, allá va a entregar la plata al pastor. Y a veces digo que muchas de esas personas, aunque hablan, es incorrecto eso, pero a veces tienen sus razones, porque es que hay iglesias y hay pastores que roban, que son ladrones. Sí, realmente sí. Y Dios lo dice así, que convierten la piedad en fuente de ganancia. No podemos, por supuesto, señalar, mucho menos mencionar nombres, ¿cierto? O por lo menos en mi caso no es mi estilo para ir a decirlo, ¿sí? Pero es verdad. Pero repito, el tema de las ofrendas es un tema bíblico, un tema de Dios, es la voluntad del Señor que hablemos de eso. Y también otra de las cosas que tengo que decir es que, y no lo digo con orgullo tampoco, con satisfacción, esta iglesia poco habla de las ofrendas. Y no lo estoy diciendo, qué bueno que esta iglesia no hable de las ofrendas. No, la verdad que no debiera ser así. Como dije, esta iglesia poco habla de las ofrendas. Y repito, no lo estoy diciendo con satisfacción, con orgullo, porque creo que no debe ser así. La palabra de Dios dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 27, el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que él
transmitió a la iglesia todo el consejo de Dios. Y si las ofrendas, el tema de las ofrendas es un tema bíblico, un tema del Nuevo Testamento, un tema para la iglesia, es un tema que se debe tratar, Se debe tratar bajo el control del Espíritu Santo. Se debe tratar sin ningún, vamos a decir, sin ningún sentimiento, deseo de avaricia. Porque hoy el evangelio se ha convertido para muchas iglesias, muchos pastores especialmente, en un evangelio de avaricia, en un evangelio de comercio. Todas las enseñanzas no terminan en Jesucristo, que debería ser. Todas las enseñanzas terminar en Jesucristo como el Salvador, sino todas las enseñanzas de algunos pastores terminan en dinero. Todas las enseñanzas, yo no sé cómo hacen, ¿sí? Pero toda enseñanza, cualquier tema que traten, para muchos pastores terminan hablando y pidiendo dinero. Tampoco es correcto eso. Tampoco es correcto. Pero repito, tampoco es correcto que no hablemos de las ofrendas. Porque la palabra de Dios dice que debemos presentar todo el consejo de Dios. Pido al Señor y oré precisamente que Dios me diera la sabiduría para hablar de esto, pero a la vez, repito, no ir a crear confusión. No ir a crear confusión, por supuesto, pero sí hablar lo que Dios dice acerca del tema de las ofrendas. Como dije, es un tema no fácil de predicar por el temor a ser malinterpretado. Porque hay dos extremos muy grandes. Uno es, repito, abusar de esto. Convertir todas las enseñanzas en petición de dinero. Todas las enseñanzas en pedir y pedir dinero muchas veces, como hacen muchas personas para su propio bolsillo, lo cual no es correcto. Ese es un extremo y esos son instrumentos del diablo, la verdad. Hoy hay hombres, líderes de iglesias que se están enriqueciendo a costas de la estafa de la iglesia, de las ovejas. Es un extremo. Pero otro extremo muy grande es no hablar de eso. Y creo que me atrevería a decir que hemos caído en el otro extremo. Por eso dije que no lo digo con orgullo el hecho de decir esta iglesia poco habla de ofrendas. Le dije que no lo decía con orgullo, con satisfacción, porque creo que no es lo correcto tampoco. No es correcto que a cada domingo, que a cada mes estemos enseñando sobre el dinero y pidiendo dinero, pero tampoco es correcto que nunca hablemos de las ofrendas. Tampoco es correcto. Porque fue uno de los temas muy importantes tratados inclusive por Cristo mismo y aún por la iglesia primitiva también. La iglesia primitiva, el apostolado, habló de eso como expresión de amor. Hay muchas cosas para las cuales la iglesia ofrenda, pero podríamos resumir esas cosas en tres. Mire, las ofrendas, damos ofrendas porque a través de las ofrendas ayudamos a los pobres. Y esta iglesia tiene un ministerio hacia los pobres, hacia el necesitado. Y damos las ofrendas. Podríamos, aunque no se trata aquí de presentar un rubro presupuestal, pero esta iglesia lo hace. Esta iglesia lo hace. Y los miembros de esta iglesia que ya tienen sus años aquí saben que esto es así. No se podrá ayudar a todos los pobres de Ocaña. No se lo está haciendo porque alguien puede decir, pero es que a mí no me ha ayudado. Cierto, pero sí hay un ministerio hacia el pobre. Ofrendamos para ayudar a los pobres, que era parte del contexto del cual habla el capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, que es donde vamos a estar ahorita, capítulo 9 especialmente. Este es el contexto. Pero ofrendamos también para el extendimiento del evangelio, para la obra misionera, para el evangelismo. Esto incluye no solamente el apoyar a quienes están predicando el evangelio, aún en otros lugares, presentando a Jesucristo, sino también incluye la formación de los nuevos creyentes, lo que podemos llamar el plan de discipulado formativo, como dijo el Señor Jesucristo, que guarden todas las cosas como yo os he mandado. Ofrendamos también no solamente para ayudar a los pobres, para el extendimiento de la obra, el evangelismo, las misiones, sino también para el sostenimiento de la iglesia. Y a veces con temor, a veces de pronto nos da temor decir esto, pero la palabra de Dios, como pastor, pero la palabra de Dios dice
en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, que digno es el obrero de su salario. Eso forma parte del sostenimiento de los siervos también. Y repito, me queda como un poco, podríamos decir, difícil decir esto, porque formo parte de ese grupo de obreros, pero también no decirlo, tal vez es orgullo. Es orgullo porque la Biblia lo dice. No pondrás bozal al buey que trilla, y parte del versículo 17 y 18 al final dice, porque digno es el obrero de su salario. Forma parte. Ofrendamos, hermanos, para el sostenimiento de la iglesia local también. Y esto es bíblico también. Por eso, mis hermanos, con esto en mente, quiero hablar un poco, o que sigamos hablando un poco acerca de las ofrendas. Antes de entrar ahí en lo que tiene que ver con el bosquejo mismo, la guía misma que ustedes tienen, hermana, quiero decir que la palabra de Dios presenta en el capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios la ofrenda como una gracia de Dios. Solamente quiero mencionar, una gracia de Dios. Si es gracia, quiere decir que Dios me da a mí, le da a usted esa gracia, porque muchos, siendo multimillonarios, no tienen esa gracia de Dios de invertir para la eternidad. Invierten solamente para acá. Pero Dios le ha dado a usted y a mí, nos ha dado la gracia de participar en su obra con las ofrendas. Es una gracia. No es una obligación, es una gracia. La ofrenda es un servicio. La palabra lo presenta así también. Es un servicio. Alguien lo entendía de esa manera diciendo, en tiempo no me ponga a hacer nada, pídame dinero, yo apoyo. Entendió que era un servicio. Entendió que era un servicio. La ofrenda es una muestra de amor a Dios y a la obra del Señor. La muestra es un culto, la ofrenda, perdón, es un culto de adoración. Con la ofrenda usted adora a Dios. Por eso la Biblia le llama un sacrificio, porque es tomado allá como ese sacrificio del Antiguo Testamento, donde se tomaba el corderito de un año sin defecto y se ofrecía a Dios en adoración. Un sacrificio acepto, agradable a Dios, le dijo el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Sacrificio, porque la ofrenda es culto a Dios. Por eso cuando vamos a colectar las ofrendas, no es, algunas veces lo hemos dicho, no llegamos al tiempo de la colecta, no llegamos al tiempo de la limosna, sino seguimos adorando al Señor, porque la ofrenda es adoración. El peligro es adorar como lo hizo Caín o adorar como lo hizo Abel, una ofrenda excelente. Por eso, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, si no la han abierto, en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, para hablar de un tema que es también para todos nosotros. Otra cosa importante, mis hermanos, cuando hablamos de ofrendas, ¿sabe qué suele ocurrir a los pobres? Los pobres empiezan a decir, esto no es para mí. Y los pobres de la iglesia también. Esta es una enseñanza para los ricos. ¿Sabe que no? La ofrenda es para los creyentes en Cristo Jesús. Por eso el tema que vamos a estar hablando no es un tema que vamos a incluir a los hermanos que tienen su negocito, su carro. No, hermanos. Todos somos ricos en Dios, pero si hablamos en el sentido económico, ¿cierto? Bueno, aquí tampoco hay personas pudientes, ¿cierto? Aquí no tenemos magnates ni nada de eso. Podríamos decir todos somos en ese sentido pobres, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que la ofrenda es para todos, porque hay una mala costumbre cuando se trata de personas que sufren o personas que dicen ser pobres económicamente. ¿Cuál es la mala costumbre? Decir yo estoy para que me den. Y esa persona se acostumbra muchas veces que no pueden ayudar a nadie, no pueden dar nada, sino estoy es para que me den. No, hermano. La Biblia dice que más bienaventurado es, y aquí no dice que son los magnates, los multimillonarios, no, es a la iglesia. A la iglesia primitiva que también ellos pasaron, dice ahí el capítulo 8, en profunda pobreza. Y fue una iglesia que se convirtió en modelo.
en el ofrendar. Una iglesia que pasó por profunda pobreza y fueron los modelos de ofrenda. Por eso este tema, mis hermanos, si usted ha pensado, no, yo estoy sufriendo, yo soy pobre, yo estoy para que me den, ese tema no es para mí. No, la ofrenda es para todos los creyentes en Cristo, todos los miembros de la iglesia, es para todos, es para todos. ¿Recuerdan Lucas capítulo 21? ¿Quién fue el modelo de ofrenda? La viuda, pobre, porque hay viudas ricas, pero ahí no era una viuda pudiente, era una viuda pobre y se convirtió, ella ofrendó de primero allá. Entonces el tema de la ofrenda es para todos los creyentes, todos, Dios nos pide eso también, mis hermanos. Por eso vamos a hablar que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Qué hermoso saber que Dios ama al dador alegre. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Podrá hacer algo usted para ganarse el amor de Dios? ¿Podremos nosotros los seres humanos hacer algo para ganarnos el amor de Dios? Nunca podremos ganarnos el amor de Dios, el amor para salvación, porque es un amor incondicional. Pero me llama la atención y me llena el corazón saber que si ofrendo con alegría como Dios me manda, dice la palabra del Señor de alguna manera que estoy obteniendo ese amor de Dios. Cada vez que hay una promesa siempre hay un mandamiento. Y cada vez que encontramos algo positivo en la Biblia, siempre hay algo negativo que nos enseña. Si dice que ama al dador alegre, ¿qué podríamos decir? Que al que no da con alegría, ¿qué? No le ama. Si acaso hay cosas, permítame presentarlo así, que nos lleva a ganarnos ese amor de Dios, el amor práctico, el amor diario, no el amor de salvación, no el amor de vida eterna, sino el amor cotidiano, el amor de un trato diario. Podemos obtenerlo, podemos ganarlo si ofrendamos como Dios manda y con alegría. Porque Dios dice, porque Dios ama al dador alegre. Y está hablando en un contexto de ofrenda. Por eso primeramente miramos que el dador alegre ofrenda como Dios manda. Como Dios manda. Y permítame presentar unos principios de ofrenda. Es un tema muy amplio que espero por lo menos mencionar un poco, repasar un poco tal vez para algunos, ¿cierto? Entonces Pablo va a Corinto a pedir una ofrenda, ¿sí? Allá para la iglesia en Jerusalén. Resulta por allá en el año 41 de la era cristiana, los creyentes en Jerusalén por causa de la persecución cayeron en mucha pobreza. Entonces el equipo misionero de Pablo y otros hermanos empezaron a hacer colectas para ayudar a los hermanos, las familias, los creyentes en Jerusalén que estaban pasando por mucha pobreza. Y entonces allí el apóstol, cuando vaya a Corinto, toma como ejemplo a unos hermanos, a las iglesias de Macedonia, que quiero hablar un poquito después, como ejemplo de lo que es ofrenda. La iglesia en Macedonia, quienes estaban pasando por tribulación y pobreza, ¿sí? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esas iglesias como ejemplo. Dice el capítulo 8, el versículo 3, pues doy testimonio y con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, capítulo 8, versículo 2, y su profunda ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de ¿qué? De su generosidad. Entonces el apóstol va allí a Corinto para pedir algunas ayudas para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por necesidades, por tribulación, por persecución y habían también caído en pobreza. Y entonces toma como ejemplo las iglesias o las iglesias de Macedonia, que fueron iglesias que estuvieron dispuestas a dar ahí. Pero hablando que el dador alegre ofrenda como Dios manda, es que una de esas cosas como ofrenda el dador alegre es que lo hace voluntariamente. Resulta que el versículo 5 del capítulo 9 dice la palabra del Señor. Leo este versículo, capítulo 9, estoy en 2 Corintios 9, 5.
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Ya había una ofrenda prometida, para que esté lista como de qué, generosidad, y no como qué, como una exigencia. El dador alegre ofrenda voluntariamente. ¿Qué estaba ocurriendo allí en la iglesia? ¿Y qué es lo que le dice el apóstol? Resulta que él llegó a una iglesia, allá la iglesia, especialmente, bueno, allá en la iglesia de Macedonia, y posiblemente dijo, vamos a orar por los hermanos en Jerusalén que están pasando por necesidad. Y posiblemente el apóstol no iba con la intención de pedirles a ellos, porque ellos dicen que estaban en profunda pobreza. Y ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos también a ayudar. Pero mire que dice aquí que precisamente el apóstol mandó allí a Tito y a otro compañero, que no nos dice la Biblia cuál era su compañero. Los envió primero, dice, a vosotros, para que preparasen primero vuestra ¿qué? Generosidad. Esta palabra generosidad es una palabra que también se puede entender o significa bendición, porque la ofrenda es una bendición. Esta palabra generosidad aquí, que ellos preparasen vuestra generosidad, es vuestra bendición, porque la iglesia entendía que la ofrenda era una bendición, ofrendar era una bendición, pero esta palabra generosidad también implicaba, también se puede entender como adoración, porque la iglesia entendía eso, que cuando ofrendaban como Dios manda, ellos estaban disfrutando de bendición, pero también adorando a Dios. Pero notemos lo que dice el versículo, la última parte del versículo 5, para que esté lista esa ofrenda que ellos habían prometido, ¿cierto? Para no llegar allá a pedir, ya lo habían hecho, ya con anticipación ellos habían dicho, voy a ofrendar tanto. No era que decía, ¡y viene la bolsa para acá y ahora yo! ¿Y ahora qué doy? No, era algo que decían, voy a ofrendar con tiempo. Ellos podían apartar, era la idea aquí. Es que me acordé que hay que ofrendar porque ya me van a pasar la bolsa. No. Ya estaba preparada de antemano. Dice, para que esté lista como de generosidad y no como una exigencia. Mire que no era exigencia. Si no era exigencia, ¿era qué? Voluntariamente. Su ofrenda no es por exigencia, no es por obligación, no es porque le pidan. Ellos ofrendaron como una bendición, como un acto de adoración. Dios bendice la vida y la ofrenda de quien ofrenda voluntariamente. No porque le toca. El sistema de ofrendas, de colectar ofrendas que tenemos acá, pues es una ofrenda donde se pasa la bolsa, pero no se siente obligado. Porque Dios quiere, y si usted quiere bendición para su vida, su ofrenda debe ser voluntariamente. Sí, es lo que dice la palabra del Señor. Dios no está de acuerdo con las iglesias y los pastores que le ponen cuotas a los hermanos. A ver, usted gana tanto, entonces a ver el celular, la calculadora, entonces usted tiene que traer tanto. No, Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con las iglesias y los pastores hoy día que obligan, que le mandan los sobres allá al negocio, le mandan los sobres a la persona, al creyente. No, esto no es de Dios. Ahora, Dios tampoco está de acuerdo con los creyentes que no ofrendan. Tampoco. Pero mira, aquí no es una exigencia, dice, la ofrenda no es una exigencia, dice el versículo 5. Es generosidad. Dije al comienzo, en la parte introductoria, que hoy día hay siervos del enemigo que estafan. Y que a veces uno de los miedos de hablar de este tema es por eso. Las personas que vienen, tal vez primera vez, segunda vez, van a decir, pero vine de tal parte, allá hablaron de si aquí llegué y lo mismo, mire, hablando de plata.
Y uno tiene a veces temores con esas personas que nos visitan hoy, ¿cierto? Porque posiblemente han salido de alguna iglesia donde siempre, cada domingo, cada mes, están hablando de dinero. Y llega de pronto la visita a un culto como esto y dice, aquí lo mismo. Pero recuerde, aquí dice, la ofrenda no era una exigencia. No es esto bíblico. Que como pastor coloque cuotas, obligue allá al sobre, no. Dice que es generosidad de parte de ellos, dice la palabra del Señor. Esto no agrada al Señor. Las exigencias, el colocar cuotas, como dije anteriormente, ¿cierto? Eso no es agradable a Dios. Pero mira el versículo 6. No solamente el dador alegre ofrenda voluntariamente, sino el versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. El dador alegre ofrenda, ¿cómo entonces? Generosamente. Generosamente, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Generosamente es dar más de lo establecido o de lo fijado. La ofrenda tiene como principio en el versículo 6 la cosecha, un contexto agrario de campo, el cultivo. Y aquí hay algo muy claro, dice el que siembra escasamente. Posiblemente algunos hermanos jóvenes que están aquí no saben, no conocen ese contexto. Yo me levanté en el campo, ¿sí? Y yo entiendo muy bien lo que implica ese principio de la cosecha. Que el que siembra poco, recoge poco. Eso es un principio agrario, eso es un principio de campo, eso es un principio de cosecha. Que el que siembra poquito frijol, 1 libra, va a recoger poco. Pero el que siembra una arroba, va a recoger más. Y aquí Dios, el Espíritu Santo, usa precisamente el principio de la cosecha para ilustrar la ofrenda generosa. Ahora, cuando hablamos de esto, pues puede alguien decir, pues eso es lo que hablan en otra parte también. Bueno, aquí lo dice la palabra del Señor. El dador alegre ofrenda generosamente, sí, generosamente. Es una de las cosas que debemos poner cuidado. Permítame decir lo siguiente, que una de las causas de la escasez económica es no ofrendar, según este versículo. Una de las causas de la escasez económica en los creyentes es no ofrendar. Aquí lo dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, dice Dios. Revise su vida, si hay estrechez económica, revise, está ofrendando. Porque una cosa muy diferente es que yo le diga, usted tiene que traer tanto. No, eso no puedo hacerlo, no puede hacer el liderazgo. Tome este sobre y usted traiga, no, mandarle sobre a su casa tampoco, no. Mandarle la cuenta para que haga la transferencia antes del domingo, tampoco, eso no. Pero otra cosa muy importante es que Dios dice que el que siembra generosamente, el que ofrenda generosamente, generosamente va a segar. Si usted pasa por estrechez económica, revise su vida en el tema de la ofrenda. Porque aquí claramente dice que una de las causas de la escasez económica es no ofrendar. Puede que haya otras. La mala mayordomía, bueno, muchas otras, pero es una causa aquí. Dios lo dice. Dios dice que el que ofrenda poco económicamente recibe poco. Y el que ofrenda generosamente recibe bastante, ¿cierto? Y como dije anteriormente, esto puede sonar muy parecido a lo que se dice en todas partes o en muchas partes, ¿cierto? Esto puede sonar muy parecido a lo que se dice en aquellos lugares que estafan, ¿cierto? Pero, como dije, puede sonar muy parecido a lo que se dice en todo culto de muchas iglesias, pero eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces es importante. El dador alegre ofrenda generosamente. Y recuerda el principio de la cosecha. Si se siembra poco, se recoge poco. Si se siembra bastante, en ese huerto, en esa, vamos a eras, ese cultivo es grande, se recoge bastante. Y está hablando de ofrenda, dice la palabra del Señor.
Si usted es un limosnero en el momento de ofrendar, no espere. Bendición en este aspecto también. Otro principio ahí mismo es que el dador alegre ofrenda individualmente. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Cada qué? Mire que aquí la ofrenda no es colectiva. La ofrenda no es colectiva. Es individual, cada uno. Cada uno indica que la ofrenda es un asunto personal, es un asunto particular. Que la ofrenda es un asunto de la esposa en el hogar, del esposo en el hogar, de los niños también deben ofrendar, debemos aprender, enseñarlos a ellos a que ofrenden, que los nietos, sí, es cada uno. Ahora, no es bueno esa práctica de pronto en el momento de venir el niño para culto a la ofrenda. Es bueno enseñarle a que aparte algo de sus onces. No siempre como padre de familia que el niño se vino para culto, el momento de entrar el templo, tome la ofrenda. No, es bueno enseñarle al niño, mire, le voy a dar esto para sus 11 en la semana, entonces de lo que le voy a dar para las 11, la Biblia dice, enseñarle el tema de la ofrenda, que aparte algo, según haya prosperado, para enseñarle precisamente para disciplinarlo en el tema de la ofrenda, porque si siempre lo acostumbramos al niño que en el momento de entrar aquí, se le da la ofrenda, entonces él no va precisamente a tomar esa bonita costumbre de apartar de lo que el Señor le da en la semana, en el mes. Para esto dice la palabra del Señor, cada uno, que cada integrante de la familia ofrende, sí, ofrende. Ahora es discutible, de pronto alguna hermana estará diciendo, pero mi trabajo es arduo, fuerte, pero en mi casa, pero no recibo un sueldo. Bueno, como dije, es tema de consejería en estos casos y no vamos de pronto a tomar ese tema acá. Pero lo que sí la palabra de Dios dice es cada uno. Y podríamos decir que de aquello que se recibe para el mercado, cosas se puede apartar, ¿cierto? También. Pero mire que el versículo 7 sigue diciendo, cada uno ofrende como propuso en su corazón. ¿Cierto? Como propuso en su corazón. Esa idea, como propuso en su corazón, es que el dador alegre ofrenda con orden. Hay orden. Yo le dije anteriormente que la práctica de colectar la ofrenda en esta iglesia, bueno, algunos inclusive la discuten, una práctica, ¿cierto? Que es pasar la bolsita. Hay iglesias que tienen sus urnas acá, allá. Entonces hay un momento donde en esa urna se levantan los hermanos al momento de llegar y dan su ofrenda. Otros hermanos tienen la costumbre, no estamos diciendo que tienen que hacer eso, oído. Pero hay hermanos aquí, miembros de la iglesia, que ellos hacen sus transferencias y mandan el recibo a la secretaría porque todo eso se lleva a registro. Esto no es depositado al número de cuenta del pastor, algún pastor, no, a la cuenta de la iglesia. Hay un registro, hay libros. Estamos ante el Estado al día y ante Dios también en este aspecto, con orden. Pero como dije, hay diversidad. Pero cuando aquí dice, propuso en su corazón, está hablando del orden. Está hablando de determinar con tiempo cuánto voy a ofrendar, cuánto voy a dar. Que usted decide por sí mismo primero. Que no es otro, no es el pastor el que toma la decisión por usted. No es el pastor que le dice, usted tiene que dar tanto. No. Que es algo que decide usted, pero que lo decide con tiempo, con anticipación. Voy a ofrendar tanto. Hay hermanos tan ordenados en esto y yo los felicito. Yo podría mencionar de aquí unos cuantos de esta iglesia, pero no lo voy a hacer porque posiblemente voy a despertar de pronto, no sé si envidia en otros, en fin, y creo que no debo hacerlo, Dios lo sabe. Y también de pronto les robo la bendición porque la Biblia dice que lo que uno dé con la derecha no lo sepa a la izquierda, ¿cierto? Entonces le robo la bendición. Pero hay hermanos muy ordenados en esto. Inclusive cuando habla de como propuso en su corazón, es determinar la cantidad. Y aquí entramos en discusión, algunos dicen, bueno, ¿cuánto? El diezmo, ¿cuánto? Inclusive algunos hermanos le tienen pavor al tema, a la palabra diezmo. Para mí no, hermano. Yo pienso que a veces el 95% de las personas que le tienen, ahora no estoy diciendo que deben dar el diezmo. Lo que aquí dice, como puso en su corazón, muchos hermanos proponen en su corazón dar la 10ª parte. El diezmo. Eso es lo que proponen en su corazón.
Y Dios les bendice. Dios les bendice. Ahora, muchas veces cuando alguien le tiene temor a esa palabra diezmo, yo pienso es porque da limosna, en la mayoría de los casos. Porque yo pienso que cuando uno le tiene miedo a esa palabra diezmo es porque se pasa por encima de eso. Porque en el Antiguo Testamento no encontramos normas, sino principios. Principios, en el Antiguo Testamento hay principios. Por ejemplo, cuando vamos a decir temas como la comida, ¿no? No hay normas de no comer tal cosa, de no comer tal animal, tal carne. No hay una norma, no hay una ley, pero hay principios. Ahí quedamos principios de sanidad, de principios precisamente de higiene, todo esto. Y el diezmo no es una norma para el Nuevo Testamento, pero para mí es un principio muy claro. Allá. No es una norma, no es una ley. No estoy diciendo que tienen que, no. Pero si yo digo cuánto doy, porque es como propone el corazón, yo encuentro para mí un principio ahí. Un principio. Que no es una norma, no es una ley que se puede decir. Algunos hermanos toman como principio eso para su vida. Como propuso en su corazón, ¿cuánto voy a dar? ¿Cuánto debo dar? Entonces toman como principio esto. Y lo hacen de una manera voluntaria y dan su diezmo como ofrenda. La medida. Eso es un principio y eso es algo que la persona decide. No es una ley. Lo que sí Dios dice es que la ofrenda debe ser generosa. Generosa, ¿cierto? Pero mire que el versículo sigue diciendo, también podemos decir que la última parte del versículo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios no se agrada de una ofrenda que se da ¿con qué? Con desagrado. No. Dice que Dios ama al dador alegre. Dios pide que todo lo que hagamos para Él sea con alegría. ¿Se han dado cuenta? El Salmo 100 dice, cantad ¿qué? Alegres. Dios no quiere que cantemos tristes. Cantad alegre. Inclusive en Santiago dice, si alguno está triste, póngase ¿a qué? A orar. Pero si alguno está alegre, cante alabanzas. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Y cuando habla de la ofrenda, Dios se agrada de la ofrenda que se da con agrado. Dios no se agrada de los que ofrendan con desagrado. Dios no se deleita en los que ofrendan, en los que no se deleitan en ofrendar. No. Si usted da su ofrenda con desagrado, Dios no se agrada ni de usted, de su actitud, ni de su ofrenda. Dios se agrada de los que ofrendan con agrado, que de los que se deleitan en ofrendar. Dice la Biblia aquí, Dios ama al dador alegre. Y es la idea también aquí, ¿cierto? Cuando dice la palabra del Señor, en este versículo que quiero ampliar un poquito más, en el siguiente punto, especialmente esto, que es la satisfacción. El dador alegre ofrenda con satisfacción. Los creyentes en Macedonia ofrendaron inclusive por petición y ruego de ellos mismos. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Aquí la gracia de Dios no está hablando de la gracia salvadora, de la gracia, vamos a decir, ministerial de ser pastores. No, aquí la gracia de Dios era la oportunidad de ofrendar, porque ofrendar es una gracia. Hay magnates multimillonarios y no tienen la oportunidad dada por Dios de invertir para la eternidad, ofrendando para su obra, y usted la tiene y yo también. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Pobreza cómo? ¿Pobreza cómo dice ahí? Profunda pobreza. Grande pobreza, muchísima pobreza de las iglesias de Macedonia. Pero miren lo que sigue diciendo. Aunque tenían profunda pobreza, ¿qué hicieron?
abundaron en riqueza de su generosidad. Yo les dije que cuando se habla de la ofrenda, los pobres, los creyentes pobres, no los pobres creyentes, porque no hay pobres creyentes, hay creyentes pobres. Dice, no, ese tema no es para mí. Porque hoy día hay personas, inclusive en el Estado alcahuetea a muchas personas, en muchos lugares donde se acostumbran a que siempre tienen que, yo estoy para que me den, para que me den. Aquí está hablando de creyentes en profunda pobreza. Y son los que Dios coloca como ejemplo de riqueza de su generosidad. Por eso dice que la ofrenda no estamos hablando de un tema para los ricos, sino para todos los creyentes. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Pues doy que, dice Pablo, testimonio de que cómo ofrendaron ellos. ¿Cómo? Con agrado, con satisfacción, porque el dador alegre ofrenda con agrado, con satisfacción. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero mire lo que dice el versículo 4. Póngale mucha atención a las palabras bíblicas. El versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Voy a explicar un poquito lo que dice aquí el versículo 4. Resulta que esa región de Macedonia era una región muy próspera, muy rica. Era una región de minería, minas de plata, minas de oro, minas de otros metales preciosos. Era una región muy próspera y por supuesto los creyentes que viven en regiones prósperas económicamente son creyentes prósperos. Pero resulta que el Imperio Romano, cuando llegó a subyugar esa región, tomó el control de la minería. Miren que hoy día también hay luchas por eso. Tomó el control de la minería, del oro, la plata, eso, y dejó a las familias, a los habitantes, a expensas de otra cosa. Y esos creyentes cayeron en profunda pobreza. Llegó el apóstol Pablo entonces allá a visitarles, a esas iglesias, y a pedir tal vez oración. Oremos por los hermanos en Jerusalén que están pasando por pobreza. No tenía la intención el apóstol Pablo posiblemente de pedirles a ellos porque ellos estaban ¿cómo? En profunda pobreza. Y da como pena llegar a una persona, a un hogar que está en profunda pobreza y decir, le pido que colabore con una ofrenda para otros, ¿no? Entonces, no, a ustedes no. ¿Cómo que no? Dijeron ellos. No, ustedes no, porque están en profunda pobreza. Vamos a orar por ellos y vamos a orar, a pedir a otras iglesias que estén mejor económicamente, que aporten. Y ellos se levantaron y dijeron, no, hermano Pablo. Eso es lo que dice el versículo 4. Con ruegos. No, hermano Pablo. No, déjenos participar, déjenos también ofrendar. Le rogamos que por favor nos permita dar ofrenda. Ustedes están en profunda pobreza. Sí, nosotros queremos ofrendar. Y es lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de ofrendar. Ellos rogaron. Por eso ofrendaron con agrado. Sí. El creyente no debe ofrendar con desagrado, como dije. Mire lo que dice el versículo 7. Cada uno dé como, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con qué. Con tristeza. La idea aquí que no dar con tristeza es la idea, sí, que el creyente no debe ofrendar de mala gana. Con tristeza es la idea de decir, uy, pero esto que voy a echar, esto lo podría usar para comprar tal cosa y ahorita que está llegando diciembre. Esa es la idea, que no, así no. Y esto que voy a echar aquí lo podría usar mejor para comprar mañana este mercado. Para comprar ahorita en diciembre tal cosa, que viene el estreno, que viene, ¿cierto? La hechura de buñuelos, tamales. Y entonces, no, esa es la idea, no ofrendar así. Pensar que voy a echar esto, pero esto pensando, mejor sería no echarlo porque eso me sirve para tal cosa. No, así no quiere el Señor que usted ofrende. Así no quiere, eso no agrada al Señor. Recuerda que a Dios no le agrada que se ofrende con desagrado. No, dice no con tristeza, ¿cierto?
Para el creyente, entonces, para fiel creyente, la ofrenda no debe ser una carga, sino dice el versículo 4, el versículo 3 del capítulo 8, debe ser un agrado. Debe sentirse agradado, complacido. Y no una carga. Por allá me hablaban de un creyente que cuando le pasaban la bolsita, decía, no me ofrenda. O sea, no me ofenda, ¿no? No me ofrenda. Era lo que decía. Y no echaba nada. No me ofrenda, no me ofenda. Pero decía, no me ofrenda. Desagradado. Bueno, si era con desagrado, pues mejor, ¿no? Que no ofrendara. Porque a él, el pasarle la oportunidad, darle la oportunidad de ofrendar, para él era ofenderlo. Y él pedía que no lo ofendiera. Precisamente. Pero así lo debe ofrendar el creyente. Entonces, dice, no con tristeza ni qué, ni por necesidad. El creyente no debe ofrendar porque le toca. No, no debe ofrendar por obligación, a la fuerza. Repito con lo que dije, ¿cierto? Dios no se agrada de los creyentes que no se agradan de ofrendar. Dios no se agrada de eso, sí. Dios no se deleita de los creyentes que no se deleitan en ofrendar. Mire la iglesia en Macedonia. Para ellos era una bendición, y es lo que dice la palabra ahí en el capítulo 9, versículo 5, que ya dijimos, la palabra generosidad es una palabra que implica bendición. Para que su generosidad, dice, estuviera preparada, su bendición. Ellos veían, la iglesia en Macedonia veía la ofrenda como una bendición, como un culto de adoración, que es lo que implica esa palabra también, generosidad, bendición, adoración. Y no una carga, es lo que Dios dice. Entonces el ofrendar es una bendición, es una gracia, es un tiempo de adoración y debe ser hecho con agrado al Señor también. Pero también el dador alegre no solamente ofrenda como Dios manda, no solamente el dador alegre ofrenda con satisfacción, sino el dador alegre es bendecido por Dios también por eso. Y podríamos hablar mucho de esto, pero todas las áreas de la vida del dador alegre son prosperadas, bendecidas por Dios. Dios bendice todas las áreas de su vida. Todas las áreas de su vida son bendecidas por Dios. Hay que decir ahí, volviendo al versículo 6 del capítulo 9, ahí está hablando precisamente de economía, aunque puede, como dije, sonar un poco feo, pero es verdad. Recuerde que el principio de la cosecha, el que siembra poco, recoge poco. Entonces quiere decir que Dios bendice materialmente, económicamente al dador alegre. Dios le proveerá al creyente todo lo suficiente. Mira lo que dice el versículo 11, versículo 8. Y poderoso es Dios, después de decir cada uno ofrende como propuso en su corazón, no ofrende con tristeza, no ofrende por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El versículo 8 dice, y uniendo con esa letra I, precisamente esas dos ideas, una ofrenda sin tristeza, una ofrenda con agrado, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recuerde que la palabra gracia está hablando aquí de dar, no está hablando de la gracia salvadora, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mira el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiero llamar la atención en estos versículos a algo que me parece muy importante. El versículo 8 dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Para qué? A fin de que, ese a fin tiene que ver con para qué, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué?
Me llama la atención que Dios, aún en el versículo 10 y 11, bueno, voy a leer el 11 también, dice, para que estéis, que el 11, en todo, ¿para qué? Toda liberalidad. La palabra aquí liberalidad es dar, ofrendar. Y el versículo está diciendo algo muy claro, mis hermanos. Dios da. Dios nos da, no dice el versículo que Él da todo lo suficiente en todas las cosas para que sean ricos. No, ¿para qué? Dios da para qué según el versículo. Para que dé, dice Dios. El propósito de Dios no es dar para enriquecer y para amontonar, sino dar para que el que reciba ¿qué? Dé a otros. Es la idea del versículo. Dios viene hablando aquí. Dios bendice, ¿sí? En este aspecto también. Todo lo que promete aquí Dios es esa bendición. Dios le prosperará, por ejemplo, la fuente de su ganancia. Es lo que dice ahí el versículo 6 que ya decimos, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero el versículo 10 cuando dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra ¿qué? ¿Qué es la sementera? La finca, el prado, el cultivo, en ese término, en ese contexto agrario. Pero cuando dice aquí proveerá y multiplicará vuestra sementera, en términos agrarios, en términos de campo, es Dios bendecirá la fuente de sus entradas, el cultivo, la cosecha. Pero ¿cómo lo trasladamos esta palabra sementera a la fuente de la ganancia en la ciudad? El empleo, el negocio, la empresa, ¿sí? La venta, el taller, la tienda, el almacén, la fábrica, el negocio. Esa es la sementera. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que Dios va a bendecir al dador alegre, le va a bendecir su negocio, su tienda, su almacén, su taller. O sea, ¿de qué manera? Va a permitir que la gracia de Él atraiga los clientes. Es la idea aquí. Esta bendición, esa bendición. Para que haya buenos clientes, muchos clientes, buenas ventas. Y eso es lo que ocurre, mis hermanos. Esos creyentes, esos dadores alegres, son bendecidos en sus negocios. La competencia por todas partes, y hay hermanos que dicen, pero Dios aquí manda a las personas. Me colocaron uno al lado, otro negocio, lo mismo, es la competencia, pero aquí me entra el cliente. Es la gracia del Señor. Dios bendice ese negocio, esa sementera, esa tienda, ese cultivo, ese almacén, enviando a esos clientes, muchos clientes, y también evitando que entren aquellas personas malintencionadas que quieren pasarse como clientes, pero van con el propósito de robar, de hurtar, de Dios. Aquí no entren. No sé para dónde los manda, pero eso es bendecir. A eso se refiere aquí cuando dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. No dice aumentará, proveerá y multiplicará vuestra sementera para que sean ricos, magnates. No, para que guarden. No. El versículo dice para que siga dando, para que tenga que dar, es lo que dice la palabra del Señor. Dios lo está diciendo muy claramente. Dios está diciendo que Él va a bendecir la fuente, las entradas económicas del dador alegre. Dios promete eso y Dios lo cumple. Dios promete bendecir inclusive las ganancias mismas. Ahí cuando dice, miren lo que dice el versículo 10, la última parte. Primero dice que proveerá y multiplicará vuestra sementera, que es bendición de la fuente de las entradas económicas. Pero miren lo que dice la última parte. ¿Aumentará qué? ¿Qué es los frutos? Ya dijimos que Dios bendice, promete bendecir la fuente, el negocio, de dónde viene esa entrada económica. ¿Cierto? Ese salón.
Pero el versículo dice, aumentará los ¿qué? ¿Qué frutos? Ya es la producción, ya es lo que tengo en el bolsillo. Aquí no se trata ya de la fuente de ganancias del negocio, aquí se trata ya de las ganancias, de lo que ya se recibió, frutos de lo que ya tengo en el bolsillo. Dios promete no solamente bendecir la fuente de las ganancias, sino las mismas ganancias, el fruto ya recibido. No sé, hermanos, si ustedes alcanzan a mirar eso, pero me llama la atención. Aquí está hablando ya de lo que recibimos, del fruto, de la cosecha ya recibida, porque anteriormente era la planta. Dios va a permitir que esa planta produzca, pero aquí ya la cosecha recibida habla precisamente de la bendición de las ganancias, del fruto. Dice, aumentará los frutos. Dios promete aquí bendecir las ganancias mismas, no solamente la fuente, sino las ganancias mismas. ¿Y cómo las bendice Dios? Podríamos decir, evitando pérdidas de esa plata, evitando malos negocios que haga con esa plata. Porque hay gente que tiene bastante y se mete en un negocio, mal negocio, y pierde esas ganancias. Evitando que se meta en malos negocios, donde pueda perder esas ganancias. Evitándole pérdidas. No, que iba a sacar cierto billete y se me cayeron 2 billetes. Evitando todo eso. No sé dónde los dejé. Evitando que compre cosas improductivas, inoficiosas. ¿Y eso por qué compré esto yo? ¿Para qué? Pero ahí invertí tanto. Evitándole todo eso. Así Dios bendice sus ganancias, lo que tiene en el bolsillo, que alcanza más. No se le pierde, alcanza más. Y no se le espuma. Porque a veces digo, pero yo tenía tanto y ya mira lo que tengo nada más. Se espumó todo eso. Y eso es lo que habla aquí la palabra del Señor. Pero inclusive ahí Dios, en este caso, proveerá más ganancias, porque dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. Frutos quiere decir, vendrán otras, ¿cierto? Y es lo que Dios está hablando. Dios da realmente, está prometiendo aquí, en su palabra, en este versículo claramente, Dios está prometiendo, como dije, le proveerá, le bendecirá de esa manera. Si usted tiene la buena práctica de ofrendar como Dios manda, de ser un dador alegre, Dios promete bendecirle. Dios promete prosperarle. Y eso es verdad. Aunque la ofrenda es por gratitud, mis hermanos, aclaro esto. La ofrenda es por lo que ya recibimos. Claramente Dios nos dice aquí. O sea, no vamos a ofrendar para que Dios nos dé también. Pero claramente Dios también promete darnos. Aunque suene de pronto igual a por allá tantas partes. Pero sí, Dios promete que si usted ofrenda, bíblicamente es un dador alegre, Dios promete darle también. Recuerda el principio de la cosecha. Y eso es el Nuevo Testamento, no estamos hablando de ley, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos manda en este versículo. Dios da tranquilidad, da satisfacción al dador alegre. El dador alegre, dice la palabra de Dios, que Dios ama al dador alegre. Este creyente disfruta de la confianza en Dios. Este creyente no está pensando, y ahora si entrego esto, ¿cómo compro tal cosa? No, este creyente está con agrado, honrando al Señor. Y eso es paz y tranquilidad, eso es bendición emocional. Ve a Dios como el proveedor y descansa en eso. Tiene paz y tranquilidad. Ese creyente vive tranquilo, vive confiado, descansando en que Dios es el que provee. Y eso es satisfacción. Más bienaventurado, bienaventurado es dichoso. Dicha, alegría, gozo. Por eso dar produce alegría, satisfacción. La ofrenda trae paz, tranquilidad. Cuando el pueblo hebreo dio para construir el templo, en el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, dice la palabra de Dios, el versículo 9, que el pueblo se alegró.
se alegró. Y dar con agrado trae alegría. Y si no, mire el rostro de una persona que da un regalo, valga la redundancia, da un regalo, bueno, sí, creo que toca decirlo así, ¿no? Con agrado, cuando esa persona, quien recibe el regalo, lo está abriendo. Es más agradable el rostro de quien da en el momento en la persona está abriendo y de quien recibe. Y es lo que dice la palabra del Señor. Dios ama al dador alegre. Como dije, aunque no podemos ganarnos el amor de Dios, la verdad es que aquí Dios dice que Él nos promete amor. Nos ama diariamente si damos con alegría. Quiero terminar leyendo los últimos versículos, versículo 12, porque hay una verdad que quiero no por el tiempo pues terminar, pero no pasar por alto. El versículo 12 dice, porque la administración de este servicio, ¿cuál es el servicio aquí? Ofrendar. No solamente suple lo que a los santos falta. Recuerda que yo dije que ofrendamos ¿para qué? Para suplir necesidades del pobre. No solamente, mire, esta ofrenda que ustedes dieron, mis hermanos, no, es un servicio a la iglesia, es un servicio a Dios. No solamente suple lo que a los santos falta, sino que también ¿qué? Abunda en muchas acciones de gracias. Una de las cosas que Dios hace con el que ofrenda parte de la bendición es que le convierte en un instrumento de bendición. Dios convierte al dador alegre en un instrumento de bendición, en un instrumento útil para su gloria. Y aquí está hablando de un instrumento de servicio, el versículo 12, pero también un instrumento de gratitud. Muchos dan gracias a Dios. Gracias, Señor. Cuando los hermanos de la iglesia, ese ministerio que la iglesia tiene, de más de 7 millones mensuales para invertir en mercados, en medicina, en exámenes médicos de los pobres, todos los meses esta iglesia. Un rubro de más de 7 millones que se invierten sí o sí en eso, en los pobres. Y no es lo suficiente, debería ser más. Esos hermanos dicen, gracias Señor, porque no tenía esto para el almuerzo. Gracias Dios. Pero también dice, gracias Dios por los hermanos que me mandaron esto, que me trajeron esto. El Ministerio de Misericordia y Servicio. Pero también dice, gracias Dios por esos hermanos. Y ahí está usted. Ahí está usted que ofrendó también para eso. Tal vez no mencionan su nombre, pero Dios sí sabe que usted está ahí, porque usted ofrendó para eso. Y es lo que dice el versículo ahí. Dice, abunden muchas acciones de gracias. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, de este servicio, ¿qué más? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. Glorifican a Dios. Usted se convierte en un instrumento para la gloria de Dios. El propósito de nuestra vida es la gloria a Dios. Y dice ahí, glorifican a Dios. Dios le convierte a usted en un instrumento para su gloria, porque usted es un dador alegre. Y al final el versículo termina diciendo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración, ellos oran, la oración de ellos por vosotros, por los que dan la ofrenda. Dios toma esas oraciones a quienes aman a causa de la supereminente gracia de Dios por vosotros. Dios, a quienes ¿qué? Aman. Dios motiva a personas que le amen a usted, porque usted es un instrumento para bendecir sus vidas. No solamente el dador alegre es amado por Dios, sino también es amado por las personas, por la iglesia. Y al final el versículo termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. El don inefable es Cristo Jesús, que dio, siendo rico, dio, se entregó por usted. Pero el don inefable podríamos aplicarlo también a la oportunidad que usted tiene, el don que Dios le da de servir, de vivir. Mis hermanos,
usted no se da cuenta, usted no sabe muchas veces en qué se invierte su ofrenda. Dios sí sabe en qué se usa su ofrenda. Pero yo pienso que un día en el cielo usted va a saber muchas cosas en qué se invirtió su ofrenda. Porque mucha recompensa recibirá usted y Dios le dice, vea, usted ofrendó y con esto se hizo esto y aquello. ¡Wow! Y tome esta recompensa, tome este premio. El cielo mostrará muchas de las cosas en las cuales se invierte la ofrenda suya, que se convierte para la gloria de Dios. Mi propósito en esta mañana no es en sí llevarlos realmente, más que mirar como interés unos billetes, es que revise su corazón. ¿Cuánta generosidad hay usted? Dios dice, el que recibe de gracia, dé de gracia. Dios promete bendición para su vida. Dios promete bendecir su vida. Dios promete bendecir todas las áreas de su vida si usted es un dador alegre. La ofrenda es adoración a Dios. Y como dije, aunque no es un tema tan agradable, humanamente es un tema importante, porque Dios mide su desarrollo cristiano por la ofrenda. Dios mide su bendición también por la ofrenda, que debe ser voluntaria, que debe ser como propuso en su corazón, que debe ser generosa, que debe ser personal, no una cuota que se le imponga, no. Pero Dios dice que Él ama al dador alegre. Señor, te doy gracias por tu palabra. Dios del cielo, gracias, Señor, porque nos permite disfrutar de esta gracia. El cielo irá a revelar lo importante que es, oh Dios, participar de esta gracia, ser creyentes que ofrendamos con alegría. Tú castigarás, Señor, aquellas personas falsos que hoy día convierten el evangelio en negocios para enriquecerse a costas del evangelio, de la iglesia, de la Biblia. Instrumentos del diablo que hoy día lo están haciendo. Pero esto no nos debe llevar a no mirar, Señor, como importante el tema de la ofrenda, para ser instrumentos de extensión de tu palabra, de ayuda al necesitado y el sostenimiento de tu obra, y así invertir para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por los miembros de la iglesia y porque en esta iglesia hay creyentes, dadores alegres. Te alabo, Señor.